Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se desprende de la economía y que va en serie más o menos con varios episodios que hemos hecho anteriormente acerca de la economía guatemalteca. Y esta vez vamos a hablar acerca de productividad, de condiciones laborales y de cómo una ley de competencia, pues si es que llega a pasar, podría tener un impacto sobre estas condiciones en Guatemala. Y bueno, para platicar acerca de esto, hoy tengo dos invitados, uno que ya han visto seguido últimamente y otro que antes habían seguido, pero hoy está de regreso. Ellos son Quique Naveda, bienvenido Quique. Hola Lucy, muchas gracias. Y René Girón, bienvenido de regreso. Gracias Lucy, sí, un placer estar aquí de vuelta y también pues, un saludo a la audiencia. Y bueno, pues ellos estuvieron trabajando en una serie de informes organizados por Oxfam, que hablan precisamente de estos temas, acerca de cómo pues los guatemaltecos todavía no tenemos la productividad que uno esperaría o desearía de una economía en crecimiento y cómo esto impacta pues las condiciones laborales. Así que empecemos tal vez con Quique, contanos un poquito acerca de qué va el estudio, qué era lo que estaban intentando encontrar o la pregunta que intentaban resolver cuando escribieron este estudio. Bueno, son dos documentos en realidad, un informe que se llama Productividad, Salarios y Competencia y un policy brief dirigido sobre todo al Congreso, pero en general a tomadores de decisiones, que explora cómo mejorar las condiciones laborales de manera más general utilizando una ley de competencia. Y aunque han terminado unidos, eran dos documentos que se concibieron por separado con un mismo fin y nacen de varias inquietudes, ¿no? En primer lugar, desde hace años, bueno, desde que yo estaba en Plaza Pública, hemos venido explorando estos temas y tenía algunos elementos de referencia que me rechinaban y me llamaban la atención. Hace unos años publicamos un reportaje que se titulaba algo así como los rentistas cada vez mejor y los trabajadores cada vez peor, que exploraban las cuentas nacionales, es decir, cómo se distribuye la producción y los beneficios de esa producción en el país, a grandes rasgos, que va a las rentas de capital, es decir, cómo se le retribuye al capital, por simplificar el dinero, pero no solo, cómo se retribuye el trabajo, es decir, el salario, y qué parte va a impuestos. Hay otra cosa que se llama ingresos mixtos, que alude a generalmente empresas familiares que no sabes exactamente qué es salario y qué es renta del capital. Pero bueno, a grandes rasgos esos bloques. Y lo que sucede en Guatemala es que esa distribución es rara, digamos, por lo menos en comparación con los países a los que aspiramos a parecernos, ¿no? Normalmente la parte que va al salario, es decir, a la renta del trabajo, es bastante grande, es mayoritaria o casi mayoritaria. En Guatemala no. En Guatemala todo eso está trastornado y donde más se obtiene es de las rentas del capital. Es decir, tener capital, tener dinero y ciertos bienes que producen, genera muchísimos más ingresos que trabajar. Y eso es raro porque la gente que tiene capital proporcionalmente es mucho menor, o que recibe grandes ingresos del capital, es mucho menor que la gente que trabaja, ¿no? Y que es como empleo, ¿no? En aquel momento preguntamos algo cuya respuesta después he venido oyendo mucho tiempo, que es ¿por qué pasa esto? Y la respuesta es porque los trabajadores tienen muy baja productividad. Para ganar mejor tendrían que ser más productivos. Siempre me quedó la duda de si eso era exactamente así. Eso se combinaba con otro elemento que también hicimos un estudio en Plaza Pública sobre la tasa de extracción, que fue un indicador inventado dentro del Banco Mundial por Branko Milanovic, y que lo que busca es comprender qué parte del excedente, o sea, qué parte por simplificar, qué parte de aquella de los bienes, de la producción que no sirve estrictamente para la subsistencia, va a parar a quién. Y lo que descubrimos es que la tasa de extracción de las élites guatemaltecas era la más alta de América Latina, con niveles
casi coloniales. Es decir, el 5% más rico de la población se quedaba con casi todo el excedente, lo cual explica, pese a la debilidad de los datos, lo cual explica bastante bien por qué la gente se está muriendo de hambre, porque se quedan incluso con lo que se necesita para la supervivencia, ¿no? Hace 2 años también CEPAL presentó un informe para América Latina en la que exploraba los patrones de crecimiento económico en Centroamérica, no en América Latina. Y una de las cosas que me llamó la atención es que hacían un análisis de 30, 40 años de la evolución de la relación entre productividad y salarios. Y me dieron la pista que me faltaba antes y decían, bueno, los salarios no han evolucionado como se esperaría o como predice la teoría hegemónica, alineados con la productividad, es decir, sube la productividad y suben los salarios en la misma o en parecida medida. No, hay un desajuste grande a lo largo de 40 años, lo cual quiere decir que no hay tal relación o una relación tan estrecha en Guatemala, porque era en Guatemala. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas de las que yo creo que vamos a hablar hoy. Ese era como el primer informe, y ustedes han oído en los últimos años, no solo oído, han oído que productividad es los trabajadores no ganan más porque son improductivos. Esa es una justificación. La otra es los trabajadores no ganan más porque hay una serie de regulaciones laborales en Guatemala súper estrictas que suponen una carga mayúscula para las empresas, y entonces hay que flexibilizar y hay que generar distintos modelos de relación laboral por productividad, por no sé qué, por no sé cuánto, que siempre tienden a debilitar la posición del trabajador. En este informe exploramos esas 2 ideas y obviamente evidenciamos que no son ciertas, que hay otros elementos mucho más importantes que explican este asunto. El segundo documento, que es, del que es coautor René, lo que pretendía era ver si una ley de competencia, añadiéndole ciertos artículos, podía ayudarnos a mejorar las condiciones laborales, partiendo de que el mercado laboral también es un mercado, aunque tendemos a pensar que una ley de competencia va dirigida a fomentar la empresarialidad y también a mejorar la calidad de los productos o bajarle los precios, y por lo tanto un grupo de interés son los consumidores. Olvidamos que los trabajadores también son un grupo de interés que se pueden beneficiar de una competencia no perfecta, porque no existe tal cosa, pero una mejor competencia, ¿no? Porque hay más empresas para las que trabajar, se fragmenta, se desconcentra el poder de los empresarios para negociar, y los trabajadores pueden ir a buscar en distintos lugares y jugar con eso, ¿no? Y si tienen proyectos de remodelación en su casa, recuérdese que nosotros recomendamos Madera San Miguel. Ellos tienen madera de expertos y están en toda la República, tienen tiendas por todos lados. Estoy segura que si ponen atención en su camino, por ahí van a ver alguna tienda San Miguel. Ahora la tienda central está en Zona 9. Y ahí pueden encontrar pues desde madera, materia prima, barnices y de todo. Hay hasta cursos de cómo armar muebles y demás. Así que para todas sus necesidades de remodelación, piense en Madera San Miguel. Entonces, René, este documento, entiendo, es como lineamientos de política pública, más o menos consejos o tips para la aplicación de lo que se encontró en estos estudios. O explícame un poco más de qué va. Bueno, concretamente son propuestas para incluir en la iniciativa de ley que está ahorita pues, proponiendo la creación de la ley de competencia. Es decir, es legislativo ahora mismo más que política pública. Es legislativo más que todo, ¿verdad? Partiendo también de lo que explicaba Enrique, bueno, sí, hay que reconocer que la temática laboral y la temática de competencia no suelen vincularse, es decir, hay muy poca bibliografía, de hecho, de ejercicios de análisis que vayan en esa misma línea, pero pues cuando uno profundiza, digamos, en ambos temas, pues es fácil encontrar bastantes puntos de anclaje, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nos pareció, pues con los colegas que se realizó también el policy brief, que nos pareció retador y nos pareció interesante el enfoque que se le estaba dando, ¿verdad? De vincular uno con lo otro, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que partió el análisis. Ese análisis también, pues hay que darle un contexto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el contexto a nivel nacional, verdad? Pues número uno,
y comenzaré, pues soy abogado laboralista, entonces comenzaré con en primer lugar, ¿verdad? Hay un claro desafío en materia de cumplimiento de derechos laborales en Guatemala. Sí. Creo que hasta la administración pasada, pues comenzaron a haber ciertos avances significativos dentro del Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo, avances que veo yo pues que el esfuerzo se está continuando también en esta administración, pues lo reconozco, ¿verdad? Pero es insuficiente, pues todavía, ¿verdad? Tenemos también pues serios rezagos normativos en materia de competencia, pues Guatemala, Cuba, Haití, son ejemplos de países a nivel latinoamericano que carecen de esta legislación, ¿verdad? Se sigue insistiendo en la necesidad y conveniencia de contar con este marco normativo. También pues hay una ausencia de indicadores y datos estadísticos y de información. Aquí en Guatemala no se generan datos, entonces es muy difícil también, digamos, hacer análisis midiendo el viento pues con el dedo, ¿verdad? Ajá. Entonces en ese contexto es donde se pues, procede a hacer un análisis y una propuesta que pueda, mediante la ley de competencia, ¿sí?, poder dotar de herramientas adicionales, digamos, relacionadas con esquemas de cumplimiento, de compliance, que está de moda ahorita, ¿verdad? Compliance, ¿verdad? Esquemas de compliance a lo interno de las empresas, facilitar el poder de negociación de los trabajadores, que muchas veces se ven limitados también por las mismas empresas que están en una posición dominante de mercado, ¿verdad? Y que también muchas veces son servicios tan especializados, ¿sí?, pensemos en un ingeniero informático, ¿verdad?, que trabaja para una telefónica. Pues aquí en Guatemala pues prácticamente tenemos 2 nada más, ¿verdad? Ajá, y si trabajas conmigo no puedes trabajar con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no trabajo contigo no puedo tener trabajo en mi país. Exacto. Ajá, entonces más o menos en esa línea, ¿verdad? También se busca, digamos, por medio de las propuestas, pues dotar también de ciertos mecanismos de reclamo pues para los trabajadores, que muchas veces también se ven limitados a tener que alinearse a muchas prácticas abusivas que se dan en cuanto a su contratación, y que pues coincidentemente pues son prácticas abusivas de también pues empresas abusivas en su posición económica y de mercado, ¿verdad? Y parte también de lo que se está proponiendo es que bueno, dentro de las multas, por así decirlo, pues que sea sancionado los sujetos investigados por medio de la Superintendencia de Competencia o la autoridad que en su momento sea la rectora de esto, pues que también hay un destino de los fondos a la Inspección General de Trabajo para fortalecer la inspección, ¿verdad? Entonces, más o menos en esa línea, sí se hacen, se reconoce también dentro del mismo documento pues la poca disponibilidad de datos que hay, pero eso tampoco es una limitación para poder hacer pues un ejercicio de análisis y propuesta, que es básicamente lo que recoge el policy brief que realizamos, y también pues apoyado de este estudio, que este informe que acaba de presentar Juan Alberto Fuentes Knight, ¿verdad? Que también es algo especial pues para lo que está disponible pues en Guatemala, ¿verdad? Entonces son 2 documentos que uno no sabía que al final ya se habían integrado como uno solo, ¿verdad? Pero qué bueno, están relacionados, ¿verdad? No están integrados como uno solo, simplemente están publicados como un paquete en ya. Bueno, página web, ya lo sabía, pues qué buenísimo. Y si busca compañía en la lectura, recuérdese que nosotros recomendamos ir a Piedrasanta. Piedrasanta tiene tiendas en Géminis 10 y en Zona 1, pero también tiene un catálogo enorme en línea que lo puede buscar en piedrasanta.com, y ellos hacen entrega a domicilio en toda la República. Así que si está buscando su próxima lectura, búsquela en Piedrasanta. Y te iba a preguntar, ¿qué tan relacionado está esto que estudiaron con todos los diferentes modelos de trabajo que existen en Guatemala? Por ejemplo, el hecho de que hay formas de contratarte por facturación, por ejemplo, o a tiempo parcial, o etcétera. ¿Esto qué impacto tendría sobre todos estos distintos modelos de trabajo? ¿Y qué pensás sobre esto? Porque, digamos, uno dice, bueno, sí, a mí me toca trabajar facturado, pero eso quiere decir que no tengo prestaciones, por ejemplo, y la gente a veces se pregunta como, bueno, ¿qué vale más? ¿Estar en nómina con prestaciones, pero quizá el salario es más bajo? ¿O facturar y el salario es más alto, pero no tengo prestaciones? Como que a veces el empleado tiene que verse en esa posición de balancear. Y la realidad es que el empleador tiene una posición de poder mucho más alta que el empleado, a pesar de que pueda sopesar estas 2 opciones, por ejemplo. Bueno, de modalidades o mecanismos de evasión de legislación laboral o de incumplimientos patronales, sobre todo en Guatemala, podríamos hablar todo el día de eso, ¿verdad? Pero
La propuesta que se incluye también en la iniciativa, pues va específicamente en dos cuestiones puntuales, que tal vez no es todo el universo de los incumplimientos o modalidades de evasión de responsabilidades patronales que pueden haber. Se centra específicamente en los famosos acuerdos de confidencialidad y no competencia, que suelen limitar, o sea, hay hasta un punto de los acuerdos de confidencialidad que es entendible, que está protegido por la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, y hay mucha cuestión pues que sí es propiedad de la empresa, se entiende. Pero en la práctica miramos que esa frontera se sobrepasa. Ajá. Sí. Entonces ya llega un punto en donde el trabajador asume compromisos de básicamente trabajo contigo o no puedo volver a desempeñar este trabajo con alguien más. Y eso es limitante del derecho del trabajo, ¿verdad? Y que está reconocido pues en la Constitución. Entonces, número uno, esos acuerdos de confidencialidad y no competencia. Y de ahí se recoge una teoría, un concepto que pues, no nos inventamos el agua azucarada, es algo que ha sido desarrollado en otras legislaciones, que es bastante novedoso y es bastante también retador su entendimiento, ¿verdad? Que es este concepto de unidad económica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y tal vez para explicar este concepto de unidad económica, la forma más fácil es mediante un ejemplo de qué sucede en la vida real, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, sin decir nombres, pero voy a hablar de un caso concreto que yo estoy llevando como abogado litigante, ¿sí? En el que pues, tenemos una empresa, una sociedad anónima que es la principal, una sociedad anónima de muchísimo tiempo de existencia, trabaja con sector azucarero y con sector cafetalero, ¿sí? Específicamente. Y bueno, pero esta sociedad, ¿sí? Resulta que en sus operaciones diarias se vincula con otras 5 sociedades, ¿sí? Y digamos, si tú analizas los contratos de trabajo, los contratos con ciertos proveedores, ciertos compromisos que asume la sociedad principal, los tiene repartidos en distintas sociedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un trabajador que físicamente presta sus servicios en la empresa Patito, ¿sí? Sus cotizaciones las hace a nombre de empresa Patito. Los clientes que atiende son clientes de la empresa Patito. Le paga, digamos, sus transferencias bancarias de la empresa Patito. Y ahí seguimos el uniforme que utiliza y todo. Pero su contrato está a nombre de otra empresa. Entonces, en el momento que se le despide a este trabajador, no se le pagan sus prestaciones. Trabajó aproximadamente 30 años en la empresa, es una liquidación que es millonaria, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero que entonces, cuando se intenta demandar entonces a la empresa que realmente tiene patrimonio, tiene cuentas bancarias, no somos nosotros, es tal otra empresa. Y cuando uno analiza ambas empresas, tienen los mismos representantes legales, tienen los mismos accionistas, reciben órdenes e instrucciones de la misma junta directiva. Entonces, o sea, es B410. Exacto. Ajá. Solo que en el sector privado. Exacto. Entonces es ahí donde entendemos. Bueno, B410 es en el sector privado, con contratos de que son mecanismos, son diseños. O sea, esto no es ingenuo, esto no es sin querer. Es por diseño, claro, es deliberado. Es un diseño deliberado, es un diseño de evasión de responsabilidades patronales que encuentra su sustento en los distintos trucos que los abogados solemos encontrar en la ley, ¿verdad? Tampoco me voy a desmarcar, soy abogado, ¿verdad? Y que se utiliza para mucho, para evasión y elusión de impuestos. Exacto, también. O sea, básicamente la fragmentación y la, ¿cómo se diría? Justaposición o jerarquización es una manera de evadir responsabilidades tributarias, laborales y del tipo que se te ocurra. Y solo para cerrar la reflexión, que estos mecanismos complejos de evasión, estas estructuras, estos diseños que son pues, muy avanzados, los solemos encontrar pues, en empresas dominantes de mercado. ¿Sí? De empresas grandes, ¿verdad? Entonces, también, digamos, originalmente el análisis que tenía que hacer era, bueno, de cómo mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores mediante una ley de competencia, ¿verdad? Pero también en Guatemala
que a menos que es lo que a mí me consta, ¿verdad? Me animaría a hablar de eso. Pues resulta que la mayoría de empresas dominantes de mercado, sí son la mayoría, pues suelen tener buenas condiciones de trabajo, precisamente porque este excedente de ganancia que tienen, el tener cooptado el mercado, les permite pues pagar, digamos, salarios mayores que una media, eso sí. Y es ahí donde ya es interesante y valioso, digamos, también el informe y el estudio que hizo Juan Alberto Fuentes Knight, de que sí, tal vez son salarios mayores a los de la mayoría, pero si analizamos a lo interno, o sea, la productividad de la empresa versus lo que se le está reconociendo a sus trabajadores, igual estamos... Ajá. Y ya que estamos hablando del mercado laboral, recuérdese que Transdoc es la feria permanente de empleo. Y usted como empleador puede acudir a Transdoc y contratar sus servicios para tener información ilimitada de CVs. Puede también tener usuarios reclutadores ilimitados mientras contrata el servicio y también postular información acerca de plazas que usted está ofreciendo de manera ilimitada también mientras el servicio dure. Ellos pueden brindarle pues toda la información para que su proceso de contratación sea exitoso. Puede escribirles a info@transdoc.com o visitar transdoc.com. Y tú dices, o sea, mayor a la media, pero ¿qué tan alta o baja está esa media? Ahora, si yo me pusiera así un tacuche de empresaria, elitista, capitalista, y además te diría algo así como, porque los he escuchado, entonces puedo escuchar en mi mente lo que te dirían, ¿verdad? Sí. Te diría algo así como, pero es que son estos mecanismos los que nos permiten mantener un capital alto, crecer y luego proveer más trabajos. No es cierto. Pero explica por qué, por favor. Y lo explicamos en el informe. Digamos, el informe examina muchas variables para comprender qué está pasando, porque aquí hay dos elementos muy problemáticos. El primero es que la productividad de Guatemala efectivamente es baja. Y eso es un lastre. Sí, es verdad, y es un lastre. La productividad laboral, digamos, hay distintas maneras de ver la productividad. En el informe concreto, estamos examinando la productividad laboral, que es el valor que agrega el trabajador al producto, a la producción, ¿no? Es baja, eso es indudable. Ahora, ¿por qué es baja? Hay muchos motivos. Dos de los principales son que la inversión pública es mínima. O sea, en el periodo que examinamos promedia un 3%. Dios mío. Eso es nada. O sea, se necesita una inversión pública más alta y mucho más eficiente. Si conocemos los problemas de corrupción, es básicamente a lo que nos hemos dedicado a hablar los últimos años aquí en Tangente y Fíjese que primero. Pero la inversión privada también es baja y es de mala calidad. Va fundamentalmente a lo que se conoce como low hanging fruit, ¿no? El producto fácil. Es muy diversificada y busca espacios de muy baja productividad, de muy poco valor añadido. Simplemente están ahí, la construcción, los centros comerciales, etc. Ahí voy a ganar mucho dinero con poco que haga. Si tengo este poder de mercado, voy a ganar mucho y no voy a tecnificar procesos, no voy a añadirle, no voy a producir mejoras técnicas y mediante incorporación de tecnología de punta, etcétera, que produzca un gran salto de calidad, ¿no? Entonces, la inversión privada es baja, de poca calidad y sin riesgo. Esto que nos dicen de que los empresarios guatemaltecos grandes, voy a hacer esa acotación, son audaces, hay que premiarles el riesgo, no arriesgan. No entran en negocios novedosos, innovadores, transformadores. Invierten su dinero donde la plata está hecha. ¿Por qué? Porque capturan mercados. Y estaban leyendo en el informe que ahí tenían como que un listado en unos gráficos. Y las empresas eran cosas así como cementos, azúcar, trigo, el otro era licores, si recuerdo bien. Y todas estas son empresas que no es la primera generación que está desarrollando estas empresas. Es decir, son bienes heredados, son empresas que ya estaban capitalizadas, que heredaron un mercado de sus bisabuelos, digamos, y que independientemente de lo que hiciera esta generación, pues ya
ya les va bien, ¿no? O sea, ya tienen su capital, como tú decís. O sea, no están arriesgando ni están agregando un valor que sea por mucho un salto de calidad a lo que hacían sus abuelos, bisabuelos, etcétera. Y además que tienen también condiciones favorables en el mercado, muchos de ellos. Sí, te estás refiriendo a una serie de gráficas que aluden a los sectores de más alta productividad laboral. Y puede parecer paradójico que estemos diciendo que son poco productivas o que no es buena inversión cuando son los de mayor productividad. Podemos llegar a... Dentro de su universo. Sí, podemos llegar a explicar eso y creo que es muy relevante. Pero, digamos, voy a tratar de sintetizar algunos de los elementos centrales del estudio y tal vez Josué puede ir metiendo algunos de los gráficos que los explican. Por ejemplo, en primer lugar, sí me gustaría dejar claro... que quien crea que hay una relación entre los niveles salariales y los niveles de productividad laboral por sector, está en lo correcto. O sea, digamos, así a grandes rasgos está en lo correcto. Los sectores de mayor productividad pagan mejores salarios, que es un poco lo que decía René. Aunque cuando ya se mira en detalle, por ejemplo, el comercio tiene salarios más altos que su productividad, por ejemplo, ¿no? Pero también ahí... Cuando miramos en detalle, existe una gran heterogeneidad dentro de cada sector, ¿no? Hay varios peros a esto de que a mayor productividad, mayor salario. El primero es que las ganancias empresariales son desproporcionadamente altas en los sectores de mayor productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando... y hablamos siempre de productividad laboral, es decir, el valor que agrega el trabajador. Que cuando miras cuánto de la productividad, del valor que agrega el trabajador, va al trabajador y cuánto va a las empresas, eso está muy por encima no solo del resto de la economía guatemalteca, sino del resto de la economía mundial. ¿Cuánto se queda en promedio una empresa en el sector formal, una empresa en el sector formal guatemalteco del valor que agrega al trabajador? 8 de cada 10. Y 2 van al trabajador. En el sector formal. En el sector informal es más bajo, en torno a 4, que es el promedio mundial, es lo que uno ve. ¿Y eso con qué lo comparas, digamos, regional y mundialmente? Con las demás economías. Ajá, pero digamos, ese 8 de 10, ¿cómo se ve en otros lugares? 4. Ok. 4 de 10. O sea, es el doble aquí. En el sector formal, sector formal, y uno podría decir, bueno, y ahí podemos desgranarlo por sector. Tú aludías a esa gráfica, ¿no? Abonos y plaguicidas y químicos, las empresas se quedan 95 de cada 100. Wow. El cemento, como 77, 78 de cada 100. El petróleo, tan defendido acá a capa y espada, alrededor del 90 de cada 100. Elaboración de harina de trigo por encima del 80, creo que es el 85, algo por el estilo. Telecomunicaciones, que es un lugar donde, digamos, en términos absolutos los empleados están más o menos mejor pagados que en otros lugares, también por encima de 80 de cada 100. Bebidas no alcohólicas, 78, bebidas alcohólicas, 82, algo por el estilo. O sea, rondan todo eso. La cantidad de valor que le extraen al trabajador es altísima. Es decir, les pagan mejor, sí, pero les quitan mucho más de lo que se les quita en otros sectores del valor producido por ellos. Ahora, es el sector formal y sobre todo estas grandes empresas... son estas ganancias producto de un ingenio, de un desarrollo técnico portentoso. No, lo que encontramos es que son fundamentalmente producto de lo que tú decías. Son mercados capturados en el que ciertas empresas muy grandes y que han existido probablemente durante generaciones han logrado construir fortalezas en torno a ellas. Fortalezas por su poder económico, por su poder político. Han erigido lo que se conoce como barreras de mercado. Entonces, también hay un elemento sintomático con esto, ¿no? Que es que esta productividad laboral no es porque hayan invertido en mejorar la productividad, es porque como tienen cautivo el mercado, pueden imponer los precios que se les dé la gana. Y pueden imponer los precios tanto a los consumidores
como a los trabajadores. Y ahí entra lo que decía René. Como no hay otras, Sí. los trabajadores no tienen a quien más opción, ofrecerle ese trabajo y por lo tanto tienen que aceptar los precios, es decir, los salarios que las empresas ponen. Y no solo los salarios, ya visto de una manera más amplia, las condiciones laborales. ¿Cuáles serían dos elementos que podrían equilibrar un poco la balanza? Digamos, el principal es una mejor organización de los trabajadores. En todo el mundo, sí, la principal variable que mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores es la organización de los trabajadores, la negociación colectiva, ¿no? Dicho de otra manera, los sindicatos de calidad, ¿no? El segundo, pues la multiplicación de las empresas y que puedas trabajar con varias. El tercero, que es el que tenía en mente cuando lo mencioné, es una inspección de trabajo que pueda hacer que la ley se cumpla. Pero ¿qué pasa? En 2021 había 178 inspectores para todo el país. Dios mío. Que además ganaban menos de 6,000 quetzales cada uno. 178 es uno por cada 25,000 empleados. Hoy hay menos. O sea, 3 años después son menos. Cerca de uno cada, no sé, 28,000 trabajadores, además multiplicados en miles de empresas. Es inmanejable eso para el Ministerio de Trabajo. Una de las propuestas que hacemos en el policy brief que firma René es que si se aprueba la ley de competencia y se crea una autoridad de competencia que puede imponer multas a las actividades anticompetitivas, a las prácticas anticompetitivas, es que esas multas no vayan a parar a un fondo común, no vayan a parar al Ministerio de Economía, que además estaría en la Junta Directiva de la Autoridad de Competencia, porque sería un incentivo perverso, como que Emetra viva de las multas que te cobra, sino que vaya a parar a la Inspección de Trabajo, que está directamente relacionada con uno de los problemas que se quieren arreglar y que está muy desfinanciada. Ahora, yo quería un poquito si puedes ampliar esto de los sindicatos. Y quizá no tanto con lo que escriben en el policy brief, sino con tu conocimiento como abogado laboralista. ¿A qué se debe que en el sector privado en Guatemala no haya sindicatos, sino que únicamente en el sector público? Y además de esa capacidad de dialogar o de organizarse, también hay un elemento ahí de conocer sus derechos, ¿no? Porque me imagino que muchos trabajadores y trabajadoras guatemaltecas no conocen que son sujetos de derechos y no saben que pueden exigir estas cosas. ¿Por qué no hay estos sindicatos y por qué hay tan poco conocimiento sobre los derechos laborales? Ok, quiero desarrollar lo que tú mencionas ahorita, pero también las dos ideas que Quique puso ahorita sobre la mesa, que es el tema de la organización de trabajadores y el tema también pues, de la cooptación de mercado que implica menos empresas de un sector y eso también funciona como un mercado, ¿verdad? Voy a caer en eso. Comenzando con tu pregunta. Esto no está estudiado a fondo. Yo tengo, pues, es mi percepción, ¿verdad? Como abogado laboralista, tengo ya tiempo de estar en esto, de por qué está la proliferación, pero así a lo loco de los sindicatos en el sector público y en el sector privado, pues no lo tenemos. Con relación al sector privado, yo lo veo como una expresión, digamos, como una consecuencia también del conflicto armado interno, en donde fue amplia y duramente reprimida la organización ciudadana, organización de maestros, organización de trabajadores, organizaciones políticas contrarias al establishment, por así decirlo, y bueno, pues se les criminalizó y se sigue criminalizando y hostigando pues, a los trabajadores, ¿verdad? Entonces eso creo yo que la escasa organización a nivel de lo privado pues responde a resabios de esa época y que además pues hay muy poca cultura de cumplimiento de leyes en general, no digamos a nivel laboral, ¿verdad? Entonces es una expresión de eso. Ahora, porque en lo público hay una proliferación y es porque los malos funcionarios han encontrado a sus mejores aleros
en los malos sindicalistas. De hecho, hay un término, en la jerga sindical hay un término para esta gente, que es los charros, se le denomina, ¿verdad? Que son los sindicalistas vendidos, pues. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dirigencias sindicales que básicamente se hacen la UPA con malos funcionarios y malas autoridades. Entonces es un tema de que el mal funcionario es, no te metes conmigo, no hay control ni fiscalización y eso, y por parte de las malas dirigencias es, pero tú tampoco te metes con nosotros. Ajá. Y vía pactos colectivos negociamos condiciones abusivas para el Estado, para el erario público, y bajo la protección que establece todo el marco normativo de negociación colectiva, derechos laborales, que eso está bien que exista, se corrompe, se malutiliza y ya viene siendo pues una protección, una concha para las cosas que estoy haciendo mal. Y eso, digamos, y esa dualidad es clara en el sector público, donde se mira, digamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? El tema de ciertos pactos colectivos, que no voy a hacer nombre tampoco ahorita para no encender ánimos, ¿verdad? Pero ciertos pactos colectivos que, por ejemplo, prevén el pago de los honorarios del abogado que asesoró al sindicato, ¿sí? Y cuando pues hay denuncias, hay investigaciones y todo, pues resulta que una vez recibido el dinero por parte del abogado, pues comienzan a salir las transferencias a distintas cuentas bancarias, incluyendo cuentas de funcionarios de gobierno, ¿verdad? Entonces, uno entiende que hay una dualidad ahí, ¿verdad? Y de ahí, con relación al otro comentario, es que el mercado laboral es también un mercado. Entonces, en este mercado, pues la demanda es por parte de las empresas. Exacto. ¿Qué es lo que demandan? El servicio. ¿Cuál es el servicio? El trabajo, ¿sí? Y el trabajo, y ese servicio tiene un nivel de oferta, ¿sí? Y esa dualidad, ese equilibrio entre oferta y demanda, pues define el precio, el valor, que en este caso es el nivel de salario. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un mercado desde una perspectiva netamente económica, cooptado, en donde tenemos una empresa que domina el mercado y no puede tener competidores, pues la demanda va a ser baja, porque solo ellos demandan ese servicio. Y si tengo esta oferta que no encuentra una correspondencia también en la demanda, pues ¿cuál es la consecuencia directa? Pues el equilibrio va a bajar el nivel de los salarios, ¿sí? Aunque sean mayores en comparación con otros rubros, ¿verdad? Porque estamos tan mal que aquí avanzamos un poquito y ya estoy bien, ¿verdad? Comparado con los otros, pero no, digamos, a un nivel global, a un nivel mundial, llamémoslo de esa manera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ya se comienzan a tener estos impactos en el mercado laboral, la cooptación del mercado económico entendido como tal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde decía de que no se suelen vincular ambos conceptos, pero cuando uno comienza a indagar y a profundizar, uno encuentra claramente muchos puntos de anclaje, ¿verdad? Entonces, es lo que se busca también, pues, desarrollar, inquietar un poco con las ideas que se plantean, ¿verdad? Desarrollarlas y bueno, pues, eso es lo que podría hacerte al respecto. Ahora, ¿estas recomendaciones ya se llevaron al Congreso o todavía no? Sí, estas recomendaciones se han divulgado por varias vías. Hace unas semanas hicimos un encuentro en el que presentamos los dos, el informe y el policy brief. Hubo presencia de la viceministra de Economía, de la viceministra de Trabajo, de la inspectora de Trabajo, estuvo la presidenta de la Comisión de Trabajo, hubo integrantes de la Comisión de Economía que están viendo la ley de competencia en el Congreso. Se les ha hecho llegar a múltiples diputados, a múltiples autoridades. Lo estamos viendo también con sindicalistas, lo estamos poniendo en manos de sindicalistas, porque uno de los principales problemas, tanto del Ministerio de Trabajo como de Economía, como de los sindicatos, es que no tienen acceso a este tipo de información y es difícil construir argumentos sin información. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en las comisiones tripartitas, en las paritarias de la Comisión del Salario Mínimo, en el Ministerio de Trabajo y en otros, y en torno al propio presidente, es que casi toda la información que se recibe viene producida por el entorno del CACIF. Y obviamente el entorno del CACIF presenta una información que arroja una luz benevolente sobre las prácticas empresariales que no se corresponde con la realidad o que la representa de una manera muy parcializada. Puede ser que los datos sean ciertos, a veces lo son, a veces creemos que no,
pero no muestra el punto de vista completo. Y nosotros lo que estamos haciendo en buena medida es completarlo y poner otros argumentos sobre la mesa que le dan cierto poder de palanca a los trabajadores, que en realidad son los que están en la posición de debilidad, porque sus organizaciones son débiles, no tienen digamos, los recursos con los que cuenta el empresariado. Entonces siempre llegan en una posición de vulnerabilidad a las negociaciones. Las mismas autoridades del gobierno, no me voy a referir expresamente a ninguna de ellas, nos han dicho que eso es un problema, ¿no? Que siempre los datos les vienen de parte del empresariado y es difícil contrarrestarlos cuando ni siquiera las instituciones tienen capacidad instalada para producir sus propios análisis. Parte del estudio de Juan Alberto Fuentes Knight se hizo con la matriz de insumo-producto de 2013. Se pidió la de 2018. Extraoficialmente nos dijeron que existe, pero que es de acceso restringido. Oficialmente, como eso es ilegal, yo la pedí vía acceso a la información hace unas semanas y hace unos días recibí la respuesta. No se concede por inexistente. Sabemos que existe. La hemos visto. Hay en muchas publicaciones del Banco de Guatemala hay indicios, hay datos que no se podrían haber construido sin la de 2018 y nos dicen que no existe. Eso no es cierto. ¿Por qué la ocultan? Porque es una matriz, es un documento que muestra la estructura de la economía y esa estructura de la economía sirve para hacer este tipo de análisis que a ciertos poderes fácticos y públicos no les interesa que se haga. Sí. Es decir, la ocultación expresa de la información es una práctica común para proteger los intereses de cierta gente. No solo como en temas de corrupción de los funcionarios ladrones, también lo es de una buena parte del empresariado. Una buena parte, no estoy hablando del empresariado. El empresariado en general sale perjudicado por estas prácticas porque no puede competir con quienes capturan los mercados. Y encima de todo no es que sea tan actualizada tampoco. O sea... Es de 2013, pero digamos como esa estructura de la economía no es que cambie tanto en 5 años o en 10 años. Seguramente ha habido algunos cambios y por eso queremos conocer la de 2018 y ojalá algo más reciente. Pero no estará tan distante de lo que sucede hoy, ¿verdad? Sí. Y tal vez solo estaba cayendo en cuenta de algo que no cerré bien la idea cuando estaba explicando lo de unidad económica. Que entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo entonces de implementar este concepto y desarrollarlo en la legislación nacional? Y es pues que un trabajador como tenga acceso a mecanismos de reclamo de derechos laborales, que partiendo de este concepto, ¿sí? Es decir, yo puedo demandar a la empresa A, que es la que me simula mi contrato, pero también puedo demandar a la empresa Patito, que es la que decide, es la que paga, es la que me contrató, es la de los clientes con los que trabajo, es la que me da mi uniforme, es la dueña del lugar físico a donde yo llego a prestar mis servicios, ¿verdad? Entonces es establecer estos topes a los distintos mecanismos de simulación que estas empresas dominantes pues pueden implementar, ¿verdad? Entonces eso también es parte de lo que se busca con la definición de este concepto de unidad económica. Y hay varias legislaciones a nivel latinoamericano y de países que comparten muchas características parecidas a las de Guatemala, ¿verdad? En las que ya está implementado esto, ¿verdad? Entonces, como decíamos, no estamos tampoco inventando el agua con azúcar, ¿verdad? Estamos pues tratando de mover aquí a lo interno, ¿verdad? Muchos cambios que han tenido resultados positivos en otros países, ¿verdad? Entonces también va en esa línea, ¿verdad? Sí, y suponete también cuando tú mencionabas lo de la oferta y demanda. Otra cosa es que no solo el trabajador está en una posición más vulnerable y de debilidad por encima del empleador que tiene como una posición de poder, sino también hay una asimetría de información, porque por ejemplo en otros países están obligados los empleadores a publicar cuál va a ser el salario que se le va a entregar al trabajador, por ejemplo, cuando hacen una publicación acerca de la posición que están buscando. O también cosas como que en otros países pues ya no se usa el CV con foto, para evitar sesgos y que no sea como, bueno, porque la carita bonita y lo que sea. Todas estas pequeñas cosas que hacen... todas estas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia y aquí en Guate estamos pues bastante atrasados al respecto. O sea, yo recuerdo, imagínate,
¿Hace Lo cuántos de la años? foto tiene un equivalente. Hicieron un estudio en Estados Unidos hace poco que lo que hacía era evaluar el nivel de éxito para llegar a entrevista de los currículums idénticos, pero encabezados por un Latifa y por un Kevin. O sea, eran currículums idénticos sin fotos, pero el Latifa tenía un mucho menor grado de avance hasta la entrevista que Kevin, que es el nombre... Kevin, estoy diciendo nombres, pero eran nombres claramente asociados con la comunidad afro y claramente asociados con la comunidad blanca de Estados Unidos, ¿no? Y los que estaban asociados con la comunidad blanca tenían mucho mayor grado de éxito y los currículums eran iguales, eran idénticos, ¿verdad? Sí, y digamos, el hecho de que el trabajador o el empleado no pueda saber cómo, digamos, toda esta información que sí tiene el empleador, le complica también su margen de negociación, porque, digamos, si las empresas publicaran en tal plaza, vamos a pagar tanto, yo podría sopesar y decir, bueno, sí, mejor me voy con esta, porque quiera que no, el buscar trabajo es una inversión también, y eso también requiere riesgo, porque yo estoy arriesgando tiempo productivo pensando que posiblemente va a haber una recompensa al futuro, ¿no? O sea, que dicen, sí, los empresarios se arriesgan, pero los empleados también se arriesgan. Sí, eso que dices es muy interesante y lo examinan dos de los autores que pusieron en tela de juicio la idea de que el salario mínimo destruye empleo y genera inflación, que son Kruger, y ven eso exactamente, digamos que la consistencia o la duración, la larga duración de las relaciones laborales es de beneficio mutuo para empresarios y para trabajadores, pero aquí parece que eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y eso va continuamente erosionando, continuamente erosiona las relaciones laborales. Eso que dices es clave, ¿no? Pero no solo para el trabajador, es decir, también perjudica o puede perjudicar gravemente a la empresa. La fuga constante o la rotación constante de personal, sobre todo en empleos que exigen relativa calificación, es un problema serio. Pues lo miramos en los call centers, por ejemplo. Sí. La rotación de personal es altísima, ¿verdad? Y las violaciones a derechos laborales son altísimas también, ¿verdad? Entonces, y también, digamos, parte de esto que mencionaba aquí, que también se da por el tipo de empresas que hay aquí, que requieren, como no son innovadoras, como no son, pues realmente, no están haciendo nada nuevo, no están desarrollando algo distinto, ¿verdad? El nivel de capacitación que requieren es muy bajo, porque son cuestiones bien básicas. Entonces, digamos, cuando es el caso de los call centers. Cuando tenemos empresas innovadoras y tenemos todo este desarrollo empresarial, pues resulta que un trabajador que va sumando años y que va haciendo una carrera dentro de una empresa, hay mucho conocimiento adquirido, hay muchos protocolos de la empresa, prácticas, clientes, tips y todo, que es lo que va generando también valor a su trabajo, ¿verdad? Pero pues si tenemos empresas en que el servicio es básico, que cualquiera puede hacer y que requiere escasa capacitación, así va a ser también pues, la rotación. La curva de aprendizaje es rápida y entonces no pierde la empresa. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellos negocios en los que la curva de aprendizaje no es tan lenta? Digamos, en otro tipo de mercado podrían saltar de un lugar a otro y la manera de mantenerlos en la empresa sería ofrecerles mejores condiciones laborales. Acá no sucede eso, y no sucede eso porque hay dos mecanismos puede haber más. Digamos, estoy pensando en dos principales. Uno es la captura del mercado, el poder de mercado en cierto ámbito, no te puedes ir a otra empresa. Y el segundo es prácticas anticompetitivas de restricción de la movilidad laboral. Es decir, tú no puedes cambiar de empresa porque tienes firmado un contrato que dice que no te puedes cambiar de empresa. La justificación, como decía antes René, habitualmente es que has adquirido ciertos conocimientos confidenciales de esa empresa y no puedes llevártelas a otra. Eso tiene sentido con ciertos ejecutivos, tal vez. Exacto. Pero no tiene sentido con trabajadores medios o con un empleado de barra de McDonald's, de cocina de McDonald's. No digo que McDonald's aquí tenga esa práctica, no lo sé, ¿no? Pero en Estados Unidos sí la tuvo en algún tiempo, ¿no? No podían ir de McDonald's, los de cocina no podían ir de McDonald's a Burger King, hablo de hace décadas, ¿no? Esas prácticas suceden en Guatemala hoy en día en múltiples empresas y son mecanismos de control
para que los trabajadores cuya curva de aprendizaje es más larga estén obligados a quedarse en la misma empresa sin que tengas que ofrecerles mejores condiciones. Este último que plantea aquí, que yo lo he visto sobre todo, no vamos a decir nombres tampoco, en empresas de bebidas carbonatadas, Ajá. donde es a un nivel de dogma. O sea, esas limitaciones, o sea, no te puedes ir a trabajar en una compañía. O sea, adquieren un nivel de Ni dogma. Ni siquiera pueden tomar Exacto. las bebidas de la competencia. No pueden aparecer en fotos junto a latas de otra empresa. O sea, ajá. Entonces, digamos, son distintas expresiones de esta forma de que el decirle al empleador, eres propiedad mía. Ajá. Que es el tema. Sí. O sea, no te veo como sujeto de derecho, te veo como una herramienta más de mi empresa. Sí, pues un bien. Un bien, ajá, cabal. Ajá. Entonces, limitar la voluntad, el nivel de agencia de la otra persona, ¿verdad? O sea, hay mucho también de trasfondo en esto. Al principio de la conversación dije que este informe ponía de relieve dos grandes problemas de la economía guatemalteca. Hay muchos más, por supuesto, pero dos. Y creo que solo mencioné uno, que es el de la baja productividad laboral. El otro, es cierto que la productividad laboral es baja. El otro es que hay un gravísimo problema de distribución del producto de la productividad laboral. Y daba una cifra antes, ¿no? O sea, de cada 100 que agrega el trabajador, 80 en promedio se los quedan en el sector formal las empresas. Eso es gravísimo, pero que no se está diciendo también ese dato, y es una de las recomendaciones que metemos en el informe. Nos está diciendo que por lo menos hay un gran porcentaje de empresas que sí tienen margen para una de dos cosas o para las dos, para mejorar los salarios y las condiciones laborales de sus trabajadores, aunque siempre nos dicen, toda empresa, yo no sé por qué toda empresa siempre está al límite con el agua al cuello. Bueno, esto nos dice que no es así. ¿No? Y la segunda es que pueden bajar los precios. Sí. Una de dos, pueden subir los salarios y mejorar las condiciones laborales, o pueden bajar los precios. Y lo más probable es que puedan ambas. Entonces, una de las propuestas es, bueno, aparte de mejorar la calidad de las estadísticas laborales del país, es que se revise la idea de cómo se fija el salario mínimo y que puedan fijarse salarios mínimos por sector. Sectores muy productivos de la economía pueden pagar mucho más. Sí. Es posible que algunas empresas de esos sectores sufran. Es posible, no hay que descartarlo. Ahí hay que hacer otro tipo de cálculo de si conviene mantener esas empresas o si en ciertos momentos de su ciclo de vida se les puede apoyar con algún tipo de política pública, subsidios, etc. Por momentos determinados, ¿no? Pero no está justificado lo otro, sobre todo cuando es producto de un poder de mercado desmedido, de una captura del mercado. ¿Tú querías decir algo más? Sí, para cerrar, que ya te vi los ojitos, estamos llegando ya al final, ya me conozco esa mirada. Entonces, no la he olvidado. Que tiene prisa no soy yo. No la he olvidado. Entonces solo para cerrar, ¿verdad? Digamos, también en la línea de lo que planteaba Quique, precisamente, eso es lo que implica desarrollar a nivel nacional una adecuada política salarial. Sí. Y la política salarial es parte de las políticas de desarrollo económico. O sea, está vinculado uno con lo otro, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las tareas pendientes que tenemos aquí en Guatemala, es desarrollar una política salarial, pero que responda también a intereses de bien común y de justicia social, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, está mandatado, ¿sí? Es decir, pues Guatemala sí tendría que ser. Y de ahí, pues, tal vez mis intervenciones, pues, cerrarlas, que hay una frase que a mí me fascina realmente, y de hecho, pues, se menciona también en el Policy Brief, que es una frase que pronunció el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, no sé cómo se pronunciará. Jacques. ¿Cómo? Jacques. Él, ¿verdad? En una de las conferencias internacionales del trabajo, y donde él menciona, dice que para lograr que la mundialización aporte beneficios para todos, en los países industrializados como en los países en transición, y en los países emergentes como en los países más desfavorecidos, es preciso poner la economía al servicio del ser humano. Totalmente. Y no el ser humano al servicio de la economía, ¿sí?
Entonces, es una frase para mí muy densa, que puede ser analizada de muchos aspectos, ¿verdad? Y parte de los planteamientos, digamos, que se promueven ahorita con estos trabajos es, bueno, es partir del entendimiento de que la economía tiene que estar al servicio de la sociedad y no viceversa. Sí, o sea, que los trabajadores dejen de ser un bien, ¿no? Y pasen a ser humanos, ¿no? Con dignidad, etcétera. Me parece bien. Y bueno, llegamos al tiempo. Ya sabía. Gracias a ambos por tomarse el tiempo de venir a platicar conmigo acerca de esto y de contarle a la audiencia, pues, qué es lo que se traen aquí. Y ojalá estas recomendaciones lleguen a buen puerto y que sí haya una ley de competencia que contemple esto también en el mercado laboral, porque al fin y al cabo, pues, creo que queda más que evidente que las condiciones laborales de los guatemaltecos podrían mejorar por mucho y hay ahí una gran oportunidad. Así que gracias a ambos y gracias a la gente en casa o en el carro que nos está escuchando y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Lucy. Sería una innovación mayúscula porque que hayamos detectado en ninguna legislación de competencia de América Latina existen cláusulas de este tipo, artículos con este objetivo. Se están empezando a introducir vía tribunales en la legislación gringa. En Estados Unidos yo leí un paper que calculaba que el salario mediano de hace unos años, no recuerdo de qué año, 5 o 6 años, para Estados Unidos era en torno a $32,000, $33,000. Y con un mercado de competencia más perfecta, no perfecta, pero más perfecta, fácilmente se podría incrementar un 33%, hasta 40,000 calculaba el paper. Así que si esto se logra, seríamos pioneros en el tema. Sí, ojalá. Qué excelente. Pues gracias y nos vemos a la próxima.